Vamos a ver en este vídeo cómo calcular distintas medidas de posición, dispersión y forma de una variable de tipo cuantitativo. Aquí tenemos unos ejemplos de una muestra de apartamentos en alquiler, de los que tenemos información de su superficie, número de habitaciones, número de baños y el precio en euros por mes. Me voy a concentrar en la variable de número de baños. Entonces, como primer paso, pues siempre es aconsejable dejar fija la primera fila. Entonces esto está en el menú ver, inmovilizar filas y columnas, debo dejarlo en la celda 2. Y segundo paso a hacer, en datos poner el filtro automático. Entonces aquí me concentro en baños, veo que tienen, bueno, hay apartamentos de 1, de 2, de 3 y de 4 baños. Estos datos pues los voy a seleccionar todos, tengo en total 87 casos y le cambio el nombre. En el cuadro de nombre le voy a llamar vanos. Bueno, sería baños. Es aconsejable evitar el uso de ñes y tildes. En este caso no importaría porque es una última versión de Calc, pero por compatibilidad con versiones anteriores, pues voy a evitar utilizar ñes. Creo una nueva hoja que le llamo resultados y aquí pues voy a crear mi tabla con las distintas medidas descriptivas. Entonces, según la medida, voy a dejar aquí una columna en blanco, la B, pongo aquí el valor de la medida y las distintas medidas que podemos tener. Vamos a preparar la tabla. Y bueno, voy a empezar ya con las medidas directamente. Tendría el tamaño muestral, o vamos a suponer que es una muestra. Medidas de posición central, pues tendremos la media con la media aritmética, la media acotada. La media acotada puede ser, tengo que poner aquí un porcentaje, voy a poner por ejemplo 5%. Por eso he dejado la columna B vacía. Vamos a poner aquí sin decimales, 5%. La mediana, la moda, ahora los distintos cuartiles. Esto es el 1, el 2, el 3, el valor mínimo, el valor máximo, los deciles. Como hay 9 deciles, pues solo voy a poner 1, el número 3, por ejemplo. Quintiles hay 4, voy a poner el 1. Centiles hay 99, pues voy a coger el 35. Percentiles también hay infinitos, entonces voy a coger el 80%. Percentil 80%, mejor igual que antes, el 35%. Bueno, aquí me aparece esto debido a que hay demasiados decimales, voy a quitar unos cuantos, 35%. El índice de variación, esto ya sería una medida de dispersión. El rango intercuartílico, la desviación media, la varianza, la desviación típica, el coeficiente de variación, el coeficiente de asimetría de Pearson, el coeficiente de asimetría de Bowley, el coeficiente de asimetría de Fisher y por último el coeficiente de kurtosis. Bueno, esta sería entonces la tabla como nos queda.
vamos a ponerlo con los bordes. Entonces los bordes, aquí están todos los bordes. Combino estas celdas que no tienen un parámetro adicional. Y bueno, alineado a la izquierda. Aquí es útil la función clonar formato porque yo quiero ponerlo en todas estas que no tienen argumento adicional. Bueno, los cuartiles también los combino, el máximo y el mínimo, y ya todas estas. Vale. Bueno, pues con esto ya me quedaría la tabla lista para completar. Entonces empecemos por el tamaño. Aquí al lado voy a escribir la función que voy a utilizar en todo caso. Entonces para el tamaño siempre es útil utilizar el asistente, y la función que utilizamos para el tamaño es la función contar. Pues contamos, aquí pongo baños o vanos como lo he puesto. Ya veo aquí que hay 86 casos. Vale, pues esto sería la medida, todo centrado. Bueno, la media aritmética, la función para la media aritmética, bueno, aquí pongo la función contar. La media aritmética, pues categoría estadística, pues se llama promedio, no se llama media. Aquí está. Vale, pues el promedio del número de baños, vamos a poner menos decimales, 1,76. Vale, la función es promedio. Para la media acotada, de nuevo categoría estadística, tendríamos, bueno, no sería el promedio, queremos el promedio acotado. Pues en principio no hay nada llamado promedio acotado que se vea por aquí. Habría que verlo pues uno a uno. Pues tendríamos por ejemplo aquí media acotada. No es muy coherente, porque si el promedio si la media lo llama promedio, pues la media acotada debería llamarlo promedio acotado, pero habría que buscarlo. Devuelve la media del interior del conjunto de datos. De nuevo, bueno, aquí habría que dar dos datos, donde buscamos, y luego el alfa, pues que sería este 5% que pondríamos aquí. Entonces la media acotada sería un poquito más pequeño. Entonces de nuevo quito decimales y sería media acotada. Vale, para la mediana, de nuevo buscaría categoría estadística, la mediana, pues aquí la tenemos, mediana de los números, pues mediana de los baños 2. Entonces esto sería mediana. La moda también la buscamos, y hay varias opciones: moda 1, moda varios, modo, todas dan lo mismo. Vale, entonces sería el valor que más se repite. Este es el procedimiento pues a seguir. Bueno, para los cuartiles, esto ya la función sería función cuartil. Ya se puede escribir, si se conoce a mano, pues cuartil de los baños, y pues el primer cuartil sería 1, segundo cuartil 2, tercer cuartil 2. Voy a poner centrado, que sea mejor. Centrado. Pues estos serían los cuartiles. El mínimo. Bueno, el mínimo,
varía mucho según el idioma, pero aquí tendríamos fácilmente localizable min con tilde. En algunas versiones, si no le pones tilde, pues da error. Entonces, por eso es aconsejable utilizar el asistente, porque ya pone directamente cuál es el nombre correcto. Entonces, el mínimo es 1. Voy a poner aquí mínimo. Y, por supuesto, si el mínimo es min, pues el máximo es max. Importante ponerlo por si acaso con tilde. El máximo es 4. Deciles. Bueno, deciles podemos buscar los deciles. Categoría estadística. Y vemos que no hay ninguna función que sea decil. Entonces no desesperamos. Hay algunas funciones simplemente que no están implementadas. Entonces el decil no está implementado. Quintiles. Bueno, quintiles también podemos buscarlo en el asistente. Tampoco está implementado. Centiles. También podemos buscarlo. Tampoco está implementado. Percentiles. Pues percentiles. Vemos que sí hay percentiles. Devuelve el cuartil, le llama cuartil alfa, que es otra forma de llamar el percentil. Tenemos que dar dos valores. Los datos pues sería baños, y el alfa pues evidentemente sería este 35%. Entonces en este caso el percentil 35 es 2. Entonces aquí la fórmula es percentil. ¿Qué pasa con los deciles? Bueno, los deciles no están implementados directamente, pero en realidad es un percentil. ¿Qué percentil es? Bueno, como es el percentil 3, es el valor que deja a la izquierda 3 de cada 10 datos. Eso es lo mismo que un 30%, o lo que es lo mismo, 3 entre 10. Entonces los datos de baños, y el alfa sería 3 entre 10. Pues el valor que hemos puesto aquí, que sería 3, dividido entre 10. El resultado es 1. El decil 7 pues sería 2, etcétera, etcétera. El 1 es 1, el 3 es 3. Por eso utiliza el percentil, dividiendo entre 10. Sería la fórmula para el decil. ¿Qué pasa con los quintiles? Pues lo mismo. Lo que pasa es que ahora en vez de dividir entre 10, habría que dividir entre 5, porque son quintiles entre 5. ¿Qué valor deja a la izquierda uno de cada 5 datos? Pues un quinto, 0,2, 20%, el percentil 20%. Y así sucesivamente. Para los centiles, pues lo que tenemos es el percentil, hay que dividir en vez de entre 5, entre 100. El percentil 35 es lo mismo que el percentil 35, por tanto nos tiene que dar lo mismo que aquí. Pero la fórmula con distintas variantes siempre es la misma, percentil. Vamos ahora al índice de variación. Bueno, para el índice de variación no podemos calcularlo directamente, tenemos que calcular una tabla de frecuencias. Vamos a calcular aquí al lado las frecuencias. La tabla de frecuencias del número de baños. Frecuencia. Habíamos visto que puede haber entre 1 y 4 baños. Entonces la frecuencia pues es una función, que es la función contar si. Contamos si en baños. ¿Cuántas veces se repite el valor 1? Bueno, pues se repite 28 veces. El valor 2, 52, 3, 5 y 4, 1. En total, para comprobar que está bien, deberíamos tener 86. Bueno, pues efectivamente ahí tenemos 86. Esto sería la tabla de frecuencias. De esta variable. Tabla de frecuencias.
¿Cuál sería entonces el índice de variación? El índice de variación, no hay una función que nos lo haga, tenemos que utilizar pues una fórmula. Y la fórmula pues es la fórmula que conocemos, que es 1 menos la frecuencia más grande. Entonces aquí pondríamos max, ya sabemos cómo se escribe el máximo de todas estas frecuencias, dividido entre el tamaño muestral, que sería 86, que tenemos aquí. Bueno, pues el índice de variación de esta muestra, vamos a poner un porcentaje, sería un 40%. Vamos a ver el rango. Rango, de nuevo, no está implementado, no hay una función estadística que nos diga cuánto vale el rango. Es verdad que aquí tenemos una cosa llamada rango percentil, pero si vemos la ayuda vemos que no tiene que ver con la medida de dispersión. Por tanto, no es ninguno de estos rangos. Tenemos que utilizar una fórmula. Y la fórmula es valor máximo, que lo tenemos aquí, el 4, menos el valor mínimo, que lo tenemos aquí, que es 1. Entonces el rango es 3. Rango intercuartílico, ya hemos visto que no hay ningún rango que nos valga como medida de dispersión, por tanto también una fórmula. Tercer cuartil menos primer cuartil. El rango intercuartílico vale 1. Respecto a la desviación media, ahí sí tenemos una fórmula. La desviación media es, bueno, hay una cosa que se llama desviación estándar, pero la desviación media es lo que aquí llama desviación promedio. Devuelve el promedio de las desviaciones absolutas de la media de los puntos de datos. Bueno, pues esta es la desviación media. DESPROM, que tiene, vamos a ponerlo con dos decimales, 0,49. Respecto a la varianza, pues en categoría estadística hay varias varianzas, pero aquí como estamos considerando que es una muestra, tendríamos que coger o bien esta o bien esta. Esta S es de sample, o sea, tendrían que haberlos traducido por una M, pero es la misma que esta bar, es la que vamos a calcular. La varianza del número de baños pues valdría 0,37. Función bar. Desviación típica, también se llama desviación estándar. Aquí la tenemos, de nuevo tenemos, esta sí la tradujeron bien porque pusieron una M, pero es la misma que demuestra, que es la misma que si no ponemos nada. Por defecto supone que es una muestra. Entonces aquí la desviación típica de los baños es 0,61, que es la raíz cuadrada de 0,37 de la varianza. Respecto al coeficiente de variación, no está implementada, o sea, podemos buscarla en estadística, pero no hay ningún coeficiente de correlación, de asimetría, pero no hay ninguno que sea coeficiente de variación. Por tanto, tenemos, igual que antes, que utilizar una fórmula. La fórmula pues es dividir la desviación típica entre la media. Media aritmética 1,76. Solo se puede hacer esto cuando la variable sea de escala de escala de razón. En este caso lo es porque 0 años es un valor, el 0 no lo podemos poner arbitrariamente. Entonces aquí el coeficiente de variación sería 35%. Asimetría de Pearson, pues buscamos asimetría de Pearson. Hay coeficiente de asimetría, pero no es el de Pearson, es el de Fisher, hay que tener cuidado. Si buscamos Pearson, encontramos algo que no es Pearson, que no es coeficiente de asimetría de Pearson, sino que es el coeficiente de correlación. Entonces no es esta fórmula. Tenemos que hacer la fórmula a mano. Coeficiente de asimetría de Pearson, pues es la media menos la moda
dividido entre la desviación típica. Y siempre poniendo paréntesis para que haga primero la resta. Bueno, simetría de Pearson la podríamos poner en porcentaje porque es un coeficiente sin unidades, pero se suele poner sin porcentaje porque puede ser negativa, en este caso es negativa. Asimetría de Boulitt